Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy vengo a presentarte este caprichito, que es un llaverito para colgar en nuestro bolso. Lleva aquí un mosquetón que cuando lo abrimos pues lleva un pequeño compartimento. A mí me parece, por ejemplo, ideal para llevar los auriculares inalámbricos, así los tenemos protegidos y siempre a mano. Vas a ver que es un proyecto súper sencillo, apto para principiantes y que puedes hacer en una tarde un montón de ellos, con lo cual para vender o regalar me parece una idea fantástica. Así que si quieres que te enseñe, quédate conmigo hasta el final del vídeo. Para el tutorial de hoy vamos a emplear los siguientes materiales. En primer lugar, dos telas que combinen entre sí. Una va a ir en la parte exterior y en el detalle que lleva para cerrar, y la otra en la parte interior. También tenemos una pieza de guata o estabilizador. En este caso es uno que es tipo fieltro y que lleva adhesivo por uno de los lados, porque nos va a ser más sencillo a la hora de trabajar. Y también tenemos una anilla metálica, este tipo de mosquetón, y un cierre de presión metálico, para que vaya todo a conjunto. Así que si lo tenéis todo preparado, comenzamos. Mirad, tomamos un rectángulo de guata que tenga un tamaño de 17 centímetros por 22 y vamos a dibujar en las cuatro esquinas una serie de rectángulos. En dos de las esquinas dibujamos un rectángulo de 5 centímetros por 8 y en las otras dos esquinas también va a ser de 5 centímetros pero de 9. Y justo por aquí vamos a cortar. Una vez que tenemos cortado el estabilizador o guata que vayáis a emplear, tomamos un retal de tela que tenga un tamaño suficiente para poder encajar la pieza que acabamos de recortar. Vamos a colocarlo intentando desperdiciar la menor cantidad de tela. Colocamos el lado adhesivo hacia el revés de la tela. Nos aseguramos que queda margen en todo el contorno y vamos a pegar. Damos un poco de calor hasta que se fijen las dos piezas. Cuando lo hayamos pegado vamos a recortar dejando un margen de costura de aproximadamente 1 centímetro en todo el contorno. Una vez que tenemos recortada la pieza con la tela exterior, ponemos derecho con la tela que va a ir en el forro y vamos a recortar justo por donde hemos recortado la tela exterior. Una vez que hemos cortado la pieza de forro, sujetamos con unos alfileres y nos vamos a ir a la máquina. Vamos a dar un pespunte comenzando, si os fijáis, este lado es el que mide 8, este es el que mide 9, un poquito más largo. Pues comenzamos aquí en el lado más corto, damos todo el contorno hasta aquí. Este lado le dejamos sin coser. Y vamos a hacer una cosa que es un truco para que nos quede ya rematado prácticamente, que es doblar así. Vamos a poner un alfiler. Y aquí doblamos también en el otro lado, justo alineado, apoyándonos en el borde del estabilizador. De esta manera, cuando le demos la vuelta, ya los bordes quedan hacia adentro y luego podemos dar una puntada pequeñita, o como os voy a enseñar que lo vamos a cerrar en este caso, y no tenemos que andar doblando la tela hacia adentro. Así que cosemos todo el contorno y continuamos. Una vez que hemos dado el pespunte, vamos a dar los siguientes cortes. En estos 4 puntos damos un piquete. Un piquete es un corte que damos sin llegar a tocar la costura para que la tela no tire. Y también lo que vamos a hacer es rebajar un poquito las esquinas para que no abulten cuando demos la vuelta a la pieza. Una vez que hemos ajustado los márgenes, vamos a darle la vuelta a la pieza. Yo lo hago ayudándome de estas pinzas médicas, pero que también las podéis encontrar tanto en tiendas como AliExpress, como en muchas mercerías ya las venden. Y como veis, lo que facilita mucho es darle la vuelta a piezas como esta con un tamaño pequeño, porque enganchan y ya una vez que han enganchado no sueltan y podemos tirar y darle la vuelta con bastante comodidad. Vamos a sacar bien todas las esquinitas
Vamos a acomodar y a planchar. A continuación vamos a cerrar este espacio. Lo que vamos a hacer es doblar hacia el interior aproximadamente 1 centímetro y vamos a dar un pespunte justo por el borde. Damos un pespunte por aquí. Ya he dado aquí el pespunte y veis cómo queda rematado. Ahora vamos a preparar la solapita que sirve para cerrar la bolsita que estamos haciendo a modo de llavero. Para ello he cortado una tirita de 5 centímetros por 2 del estabilizador o guata y una tira de tela de la tela de forro para que haga contraste. Vamos a doblarla así, derecho con derecho. Voy a planchar un momento para marcar el pliegue y coloco aquí la tirita. La pego sobre uno de los lados. Y una vez que esté pegada vamos a ajustar un poquito la tela. Dejamos un margen más pequeño. Y vamos a coser, pero hacemos lo mismo. Vamos a doblar justo aquí y aquí. Podemos sujetar aquí con una pinza, por ejemplo. Y lo que hacemos es coser por los lados. Vamos a ajustar también un poquito el margen y recortamos las esquinas para que no queden abultadas. Y de nuevo con estas pinzas las metemos por aquí y vamos a darle la vuelta. Ajustamos bien y planchamos. Ya he dado la vuelta a esta pieza, aquí tenemos este espacio abierto y por él vamos a introducir esta cinta doblada a la mitad. Es un trocito de 5 centímetros de largo, tiene que ser más estrechita que este espacio y la vamos a meter dentro. Dejamos hacia afuera pues como centímetro, centímetro y medio aproximadamente. Y ahora tomamos esta pieza y hacemos aquí una marca horizontal a 2 centímetros y medio del borde. Si os fijáis, este es el lado que es más largo, en este hemos hecho el doblez, este es el lado que medía 9 centímetros. Y aquí vamos a alinear esta pieza, la centramos respecto a derecha e izquierda y alineada con esta marca a 2 centímetros y medio. Y vamos a dar un pespunte en todo el contorno. Mirad, ya he cosido esta pieza, habéis quedado el pespunte completo para que quede muy bien acabado. Y ahora ya vamos a formar el estuchito. Vamos a ir juntando las piezas de esta forma. Vamos a sujetar con unas pinzas o clips. Y vamos a ir a la máquina. Y entonces vamos a coser. Por un lado, justo por aquí pegadito al borde para cerrar la parte de delante. Y luego, en esta parte de aquí de atrás, vamos a coser todo el contorno. Lo único que cuando lleguemos a esta zona, aquí paramos la puntada. Entonces coseremos desde aquí abajo hasta aquí y luego desde aquí hasta aquí abajo. Y vamos a utilizar un hilo al tono, en este caso un azul, para que quede bien bonito. A continuación lo que vamos a poner es el cierre metálico. Comenzamos poniendo el que va en la solapita. Vamos a hacer con la ayuda de un punzón un agujerito que esté centrado. El agujero os recomiendo que lo hagáis amplio para que entren bien las piezas. En este lado pondríamos la pieza que es plana y aquí está otra pieza. Vamos a encajarlo. Y ahora ya simplemente vamos a apretar con el alicate especial para poner este tipo de cierre. Y ya tenemos puesto este lado. Ahora vamos a colocar la pieza que va justo en esta zona. Vemos dónde quedaría. Podemos hacer una marquita para aproximadamente ponerlo en su sitio. Sería aquí.
Y de nuevo hacemos lo mismo, vamos a hacer un agujero con el punzón. De nuevo un agujero que sea amplio para que las piezas puedan pasar. Colocamos en la parte interior esta pieza, la que tiene un pinchito, y la vamos a sacar hacia afuera. Y aquí colocamos esta otra pieza. Vamos a cambiar esta pieza del alicate. En este tipo de cierre necesitamos piezas distintas en función de si es este lado o es este. Ponemos la que corresponde y simplemente también vamos a presionar. Ya tenemos el cierre colocado. ¿Veis cómo queda? Y ahora vamos a colocar la anilla. Y ahora vamos a poner la anilla y el mosquetón. Voy a pasar primero el mosquetón para abrir así la anilla un poquito, ¿veis? Y que me sea más sencillo poner la cintita. Vamos a abrirla un poquito, así, y la introducimos. Ya la tenemos, ahora simplemente giramos y ya tenemos puesta la anilla y el mosquetón para así poder colgarlo en cualquier bolso como un adorno y también, bueno, perfectamente para llevar llaves, no solo lo que guardemos aquí en el interior, como podrían ser unos auriculares inalámbricos, perfectamente lo podemos utilizar para eso, pero se me ocurren otros muchos usos. En todo caso, creo que queda como un llavero bastante simpático y divertido. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.